Noches, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo han pasado la semana? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a compartir algo en las Escrituras con la ayuda del Señor y vamos a tener una oración más antes de abrir las Escrituras, ¿sí? Con reverencia, ¿sí? Todos los chicos vamos a orar con reverencia al Señor. Cerramos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de reunión, por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir, mis culpas Él llevó. Y gracias, Señor, porque en esta hora tú nos pegas también para abrir tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, Señor. Y también, Señor, tu bendición sobre cada uno de nuestros corazones. Aún si hubiese alguien que no te conoce, Señor, al escuchar tu voz, Señor, al escuchar algún versículo, Señor, de lo que hemos abrir en esta noche, hoy pudiera conocerte, y también para tus hijos, Señor, que podamos ser alentados, Señor, y edificados, Señor, también por tu palabra. Adoramos tu nombre, Padre Celestial, y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a compartir un tema. Este es un tema que yo he preparado hace mucho, hace más de un año, que había preparado este tema, y cuando lo preparé fue en tiempo de pandemia. Recuerda cuando prendíamos la televisión y en estos años atrás que pasó, y los noticieros nos daban la información de cuántos casos había, de cuántas personas estaban internadas, de cuántas camas estaban ocupadas, qué porcentaje había de camas desocupadas, ¿sí? Y había otra cosa que también nos llamaba la atención, por lo menos a mí, otra información, que era cuántas personas habían muerto. Muy bien. Y estos 2 años que pasó atrás, ¿sí? Bueno, sacudió la pandemia a todos y esto que hacemos hoy no lo podíamos hacer. Estábamos desde nuestros hogares con lo que podíamos, ¿no? Con el Zoom y bueno, tratábamos de estar juntos de esa manera, ¿no? Y compartir la palabra. Y como decía Pepe hace unos días atrás, me decía, esto nos sirvió, y sí, costó, sí, quizás los mayores, yo siempre lo digo y fue mi experiencia, ¿no? A los mayores quedar concentrados, ¿no? Y vivir una experiencia nueva, pero lo que más nos costó a los que teníamos chicos, ¿no? Podernos, a los chicos que estuvieran atentos, nos costaba, ¿sí? Si somos sinceros, yo soy sincero. Y fue un tiempo difícil de pandemia, ¿sí? Y fue un tiempo difícil también para aquellos que le tocó perder un ser querido. Sí, hubo muchas muertes, incluso en nuestro propio pueblo nos impactó cuánta cantidad de personas fallecieron a causa del COVID. ¿Sí? Y bueno, en ese tiempo de pandemia el Señor trajo a mi corazón un tema. Anteriormente, este sábado que pasó, no el otro, habíamos empezado un tema, recuerda, y quedamos a la mitad. ¿Recuerdan qué tema era? Ya se... Bueno, yo me acuerdo porque lo estudié, ¿no? Era el tema de la justificación, ¿sí? Habíamos tocado 2 puntos, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia. En Cristo, segundo punto, sí hay justificación. Y luego el tercer punto que nos quedaba era los beneficios de la justicia, de la justificación, ¿sí? Pero bueno, el Señor puso en mi corazón otro tema totalmente distinto, y si tuviéramos que ponerle un título a este tema, que no creo que en esta noche vamos a terminar, ya pasó casi media hora sí. Si tuviéramos que ponerle un título a este tema que en esta noche vamos a mirar con la ayuda del Señor, es este: ¿dónde van los justos cuando mueren? ¿Sí? ¿Dónde van los justos cuando mueren? Y bueno, para los que somos hijos de Dios es fácil responder, ¿no? ¿Dónde va un redimido, una persona que ha aceptado a Cristo cuando muere? Según este libro, que es la Biblia, que nos enseña que vamos a la presencia del Señor. Muy bien. Y quizás es fácil responder las preguntas, ¿sí? Pero en las Escrituras hay un montón de versículos, hermanos, que el Señor nos muestra y nos ha dejado para que podamos ver realmente la muerte de un justo,
de un redimido, de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del mundo, la sociedad, una persona que no conoce al Señor, cuando un ser querido muere, cuando un familiar muere, cuando un padre, una madre, un hijo, un familiar muere, es el fin. Ya no hay más esperanza. Cuando una persona muere, es el final de todo, ¿sí? Y como leía en una frase en estos días, la tragedia de la muerte. Ven los impíos, hermanos, la muerte como una tragedia. Y realmente es así, es una tragedia la muerte, pero para el Hijo de Dios no. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura nos encontramos que todos los versículos, en esta noche traje varios versículos, no creo que lo vayamos a alcanzar a todos, pero aunque sea algunos vamos a mirar, todos los versículos que apuntan o que tenemos en las Escrituras son versículos que si bien hablan de la muerte, pero de una muerte para el que ya es cristiano, donde el cristiano tiene esperanza. ¿Sí? El impío no tiene esperanza, pero el justo sí tiene esperanza. ¿Por qué? ¿Porque somos más buenos que los demás? No, somos igualmente pecadores, pero sí hemos sido pecadores perdonados. ¿De qué manera o cuándo? Cuando le hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados, Él nos ha perdonado y nos ha limpiado, y como hemos cantado, mis culpas Él llevó. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Para nosotros, ¿cuándo fue? Cuando le pedimos perdón a Cristo en nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Salvador. ¿Sí? Un día, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya somos hijos de Dios, y cada uno de ustedes podría contar su propia experiencia de cómo aceptó al Señor Jesús como su Salvador. ¿Sí? Lo hicimos con nuestras palabras y le dijimos: Señor, soy un pecador, no quiero ir a un lugar de condenación, quiero ir al cielo contigo, te pido perdón, te recibo en mi corazón. ¿Sí? ¿Con qué base o con qué fundamento tenemos esa esperanza o esa seguridad de que Cristo me ha libertado de mis pecados? El fundamento de esta predicación es la obra de la cruz, es Cristo. ¿Sí? Nosotros no creemos, no predicamos a Mahoma, no creemos en el Buda, no creemos en la Virgen María, no creemos de la manera que cree la Iglesia Católica, digo, ¿no? No creemos tampoco en el Papa, ¿sí? No creemos en los curas, ¿sí? De acuerdo a como dice la Iglesia Católica. ¿Creemos en quién? En Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, hay un solo mediador, dice Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre, muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Dónde van los justos cuando mueren? En primer lugar, voy a mencionar 5 puntos, tengo más, pero el primer punto que vamos a mirar, el origen de la muerte. El segundo punto, ¿qué es la muerte? El tercer punto es este: cuando un creyente muere, no muere solo. El cuarto punto, cuando un creyente muere, los ángeles trasladan su alma al cielo. Y el quinto punto, cuando un cristiano muere, muere para Cristo. Muere para Cristo, eso dice la Biblia. Hay más versículos, pero por lo menos estos 5 puntos vamos a mirar rápidamente. El origen de la muerte. ¿Cuál será el origen de la muerte? ¿Recuerdan cuando sale la palabrita muerte por primera vez en la Biblia? ¿Qué les parece? ¿Dónde estará? ¿Sí? ¿Estará en Éxodo, Levítico? ¿Dónde estará? Génesis, capítulo 2. Sí, yo porque ya lo tengo anotado, Pepe. Génesis, capítulo 2. Digo así porque para los que no escuchan, Pepe me sopla acá adelante. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. No vamos a leer todo el capítulo, pero miren, acá está el origen de la muerte o la sentencia que Dios le da al hombre y lo que le va a suceder si hace algo que no tenía que hacer. ¿Sí? Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no podrás, y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, la primera vez que sale palabra morir en las Escrituras, el Señor le da una sentencia o una orden al hombre, y le dice, después que lo creó, después que creó todas las cosas,
hizo árboles, de los árboles podía comer de lo que la tierra producía, y solamente le da una orden que había un árbol, no nos dice cuál es, ¿sí? Hoy la sociedad y el mundo, ¿no es cierto?, le dice que es una manzana, pero la Biblia no dice que es una manzana, no dice realmente qué árbol es, o qué fruto también es. Lo cierto es que el hombre no tenía que comer de este árbol, pero el hombre comió. Esto está, obviamente, más adelante en el capítulo 3. Es un tema, obviamente, otro tema sería, ¿no? Pero yo voy a esto. Dios le da una orden, una sentencia al hombre. No comerás de tal árbol. ¿Por qué? Porque cuando comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Y así sucedió. En el capítulo 3 tenemos a Eva, que come primero, luego le da a Adán. ¿Y qué pasa? La muerte cae sobre ellos. Voy a pedir, hermanos, a dos hermanos, uno que busque en Romanos 5:12 y otro en Hebreos 9:27. Así aligeramos las escrituras. Miren cómo dice la escritura en estos dos versículos, Romanos 5:12. El que primero lo tenga, lo lea. Muy bien, gracias. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál hombre hemos visto en Génesis? Adán. Adán y Eva. Por ese hombre entró primeramente el pecado al mundo. Y luego, ¿qué dice lo que hemos leído en Romanos? Dice, y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. ¿Por qué entró la muerte? Porque Dios ya se le había destinado o le había dicho al hombre. Y el hombre se dejó engañar por la serpiente, que era el mismo diablo, la serpiente. Pero luego dice también, dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Hemos visto alguno que quede, como solemos decir, ¿no? Para que viva 200, 300 años en estos días. No. ¿A cuánto más puede llegar a vivir una persona? Jaime? Vivirás. Hay personas por ahí que se han conocido, ¿no es cierto? Y sí, algunos por ahí salen en alguna noticia, 102, 105, pero son muy poquitos, son los menos. La Biblia dice que son 80 o 90 los más robustos, ¿sí? Y después muere, ¿sí? Y es así, y eso está en la Biblia, eso lo dice Dios. ¿Por qué? Porque la muerte pasó a todos los hombres por todos pecaron. Castigo máximo Dios hacia el hombre por haber pecado contra Dios, por haber desobedecido a Dios. Ahora hay otro versículo en Hebreos 9:27. ¿Quién lo estableció eso? Dios. Lo que estamos leyendo. No comas de tal árbol, porque ciertamente vas a morir. Y el hombre murió. Dios no lo había creado al hombre para que muriera, ¿no? No lo creó con ese propósito, pero sí le había dado una orden. El hombre desobedeció y el hombre conoció, y hasta hoy día conocemos, nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, conocemos la muerte, sí, conocemos la muerte, sí. Y como dice en hebreo, establecido está por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. Todos un día tendremos que dar cuenta delante de Dios, a juicio delante de Él. ¿Sí? El origen de la muerte, entonces ¿sí? Con estos 3 versículos en las Sagradas Escrituras hay más, hermanos, ¿sí? Si ustedes estudian cómo es el origen de la muerte o cuántos versículos hay que hablen acerca de este tema, hay más. Pero Génesis 2:16, Romanos 5:12, Hebreos 9:27 nos hablan claramente acerca de el origen de la muerte. Pasamos al segundo punto. ¿Qué es la muerte en sí? ¿Qué es la muerte en sí? ¿Alguien dijo algo por allá atrás? Sin miedo. Separación, muy bien. Separación. ¿Separación de qué? Del alma y del espíritu. Yo sé que de esto varias veces lo he dicho, ¿no? Y es un tema que a mí me interesa y está en las escrituras y es un tema interesante, ¿sí? La muerte es la acepción del alma y del espíritu del cuerpo. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, ¿sí? Se queda sin vida, de seguir funcionando, andando. ¿Por qué?
porque el alma y el espíritu, que es nuestro verdadero yo, nuestra verdadera personalidad, salen del cuerpo, del cuerpo, bien digo, y ese cuerpo queda inerte. En Tesalonicenses hay un versículo que son formados cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo muere ¿cuándo? Cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, ese cuerpo queda sin vida. Ese cuerpo queda sin vida. Ahí se produce la muerte. ¿Tiene base bíblica esto que estamos diciendo? Sí, mire. Génesis 35. Vamos para allá. Génesis 35. Esta es la muerte física, ¿sí? La que estamos diciendo. ¿Qué es la muerte? En el segundo punto, ¿qué es la muerte? Es la separación, como dijeron algunos hermanos, está bien. ¿Separación de qué? Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Lo tenemos en Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, y entre paréntesis dice algo, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí claramente la Escritura nos dice cuándo se produce la muerte. Dice cuando aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Cuál fue el motivo? Hubo un parto complicado, ¿sí? Hoy sabemos que hay más tecnología y más adelanto en la ciencia, en la medicina, que en ese tiempo, ¿sí? Hoy existen la cesárea y un montón de cosas que antes no había. Pero el origen de la muerte se produce o llega a ser cuando el alma sale del cuerpo. Otro versículo más en Génesis 35, aquí cerquita, 28. Génesis 35, 28. Y fueron los días de Isaac 180 años y exhaló Isaac el espíritu. ¿Y qué dice? Y murió. Exhaló significa que salió de él el espíritu y murió. Y fue recogido con su pueblo viejo y lleno de día. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ahí encontramos, hermanos, la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. ¿Sí? Esa es la muerte física. ¿Existe otra clase de muerte? Espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación de Dios. Hago una pregunta. Un bebé recién nacido, cuando nace, espiritualmente, ¿cómo está? ¿Vivo o muerto? Exactamente. Es decir, nace espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Inocentemente considerado por Dios hasta llegar a una edad donde él tiene conciencia y tiene que arrepentirse delante de Dios por pecado. ¿Sí? Tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Tiene que tener vida espiritual. Pero sí, espiritualmente, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros, ¿sí? Que dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estábamos espiritualmente, es decir, nuestro espíritu estaba separado de Dios. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Nuestros pecados hacían separación. Cuando nosotros reconocimos nuestros pecados, le pedimos perdón, el Señor nos dio vida. ¿Qué clase de vida? Vida espiritual. Devolvió la vida a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo viene a nuestro ser, a nuestro corazón. Efesios capítulo 1 dice que el día que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí es cuando Él nos da vida espiritual, que es la vida eterna, es la vida de Dios. Pero mientras una persona no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia nos enseña que espiritualmente está muerta. ¿En qué? En sus delitos y pecados. ¿Sí? Y empieza a tener relación con cuando le acepta, cuando le recibe en su corazón. ¿Sí? Ahí tiene o comienza, como dice la Escritura también de otra manera, nace de nuevo y empieza a tener una relación con Dios. Vida espiritual. ¿Sí? Esa es la muerte, hermano. La muerte es en primer lugar física y también es espiritual. ¿Sí?
Pasamos a un tercer punto para avanzar un poquito. En primer lugar, encontramos el origen de la muerte. En segundo lugar, ¿qué es la muerte? Separación. Y en tercer lugar, cuando un creyente muere, no muere solo. Cuando un creyente muere, no muere solo. ¿Será así? Vamos al Salmo, capítulo 23, versículo 4. Salmo, capítulo 23, versículo 4. Miren lo que dice David. Aunque ande en valle de sombra, ¿y qué más dice? Sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿A quién se está dirigiendo David? Se está dirigiendo al Señor, ¿sí? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuándo? Cuando pase por ese valle de la muerte. La Escritura menciona aquí a la muerte como un valle, ¿sí? Pero el salmista dice, aunque me toque pasar por este valle de sombra, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y me llama la atención esta frase, hermano, no temeré mal alguno. El creyente, hermano, no le tiene que tener miedo a la muerte. Y yo sé que quizás esto que diga quizás sea medio contradictorio, ¿no? No le tenemos que tener miedo a la muerte. Yo más de una vez le he dicho que quizás a alguien y se ha sorprendido porque se lo he dicho. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura dice que cuando un creyente muere, el salmista dice, tú estarás conmigo. El Señor está con un cristiano cuando muere, cuando fallece, está de una manera especial con él. Y ese creyente no muere solo. El Señor está con él. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hoy lamentablemente debemos decir que hay muchos creyentes que le tienen terror a la muerte, le tienen miedo. Y yo sé que la muerte no es algo fácil, ¿no? Porque a mí no he estado nunca cerca de la muerte, pero quizás ese momento no debe ser un momento fácil, ¿no? Pero el creyente tiene esperanza. Conocemos dónde vamos después de la muerte o qué hay después de la muerte. El impío no sabe a dónde va, pero el creyente sí sabe. Y el creyente tiene esperanza, pero el creyente no tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está de una forma especial en el momento que le toca partir. Y el creyente cuando muere no muere solo, el Señor está con él. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Todas las promesas leídas nuestro hermano el miércoles en la reunión son en Él y en Él. Amén. Y si Él promete que cuando nos toque pasar por ese momento difícil, ¿no? Estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Recuerdo cuando nos avisaron que papá había fallecido. Él estuvo tres semanas en terapia y bueno, sabíamos que la última semana sabíamos que él estaba grave, ya los médicos nos habían dicho que no había pocas esperanzas. Y bueno, y los médicos fueron a Marce del fallecimiento, un sábado de la noche, justo el día de su cumpleaños, y Marcelo me informó a mí. Entonces nos juntamos y le dimos la noticia a mi mamá. Y yo luego pensaba cuando pasó todo eso, ¿no? Y hasta el día de hoy pienso, esas 3 semanas que él estuvo, estaba en terapia, en un coma inducido, no sabía qué le pasaba, estaba dormido, ¿va? Y, y a veces yo pensaba, ¿no? Y él estuvo 3 semanas ahí solo, ¿sí? En un coma inducido. Vivía por los aparatos que tenía. Y a veces he llegado a pensar, él murió solo. Creo que ese sábado de la tarde habíamos ido, ¿no, Marce? O el día anterior. Creo que ese sábado mismo habíamos ido. Y habíamos estado con él, un ratito con él en terapia. Habíamos entrado los tres, mi mamá también. Y luego a la noche él fallece. Y yo he pensado a veces, ¿no? Él murió solo, ¿sí? Sin ni siquiera poder estar uno cerca, ¿sí? Porque entrábamos, creo que era 1 minuto, 2 minutos que estábamos y no nos dejaban más. Y a veces pienso, él murió solo, ¿sí?
Y quizás, a lo mejor, pues, que cada uno de ustedes también tenga la experiencia, ¿no? De haber tenido algún familiar así. Pero la realidad es que él no murió solo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando un creyente muere, no está solo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El creyente, Dios, el Señor, está con el creyente de una forma especial, de la manera que cuando muere, no muere solo. El Señor está con él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Y es como decía Busina este último fin de semana que estuvimos allí en Toay, la muerte, él me decía a mí el domingo por la mañana temprano cuando estábamos charlando, él contaba la experiencia de su papá. Dice, la muerte es un va y ven, como una puerta va y ven. ¿Sí? ¿Vieron esa que tienen resorte? El creyente se va, pero el creyente, Dios le dice en el cielo, vení. Va y ven, se va, pero al cielo entra con el Señor. El Señor le dice, ven. ¿Sí? De manera, hermano, que podemos decir, el creyente cuando muere, en este tercer punto, no muere solo. ¿Por qué? Porque el Señor está con él. Y aunque quizás tengamos un familiar que ha partido y no hemos estado con él en ese momento de su muerte, pero el Señor sí ha estado. Y su vara y su callado le han dado aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuarto punto, y ya se cumplió la hora. Cuarto punto, cuando un creyente muere, los ángeles trasladan su alma a los mismos cielos. Cuarto punto, hermano, cuando un creyente muere, los ángeles trasladan su alma a los mismos cielos. ¿Será así esto? ¿Tiene base bíblica? ¿Qué le parece? ¿Recuerdan un pasaje? Hay un pasaje que yo tengo acá escrito que murió un rico y murió un hombre que se llamaba Lázaro. Pero esta historia está en Lucas capítulo 16. Cuando un creyente muere, los ángeles trasladan su alma a los mismos cielos. Lucas capítulo 16, versículos 22 o 19, leamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Lo que no da a entender la escritura en estos 3 versículos todavía es que uno conocía a Dios y el otro no conocía a Dios. Lázaro conocía a Dios, el rico no conocía a Dios. Y aquí está la diferencia. Aconteció, verso 22, que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Esto es, recordemos que el Señor estuvo bajo la ley y esto era bajo la ley, ¿sí? Al seno de Abraham, que es ¿dónde? En los mismos cielos, eso es en los cielos. Y murió también el rico, ¿y qué dice? Y fue sepultado. Y fíjense lo que dice el 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde estaba el rico, hermano? Estaba en el infierno. Y le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque aquí, en este lugar donde estoy atormentado. Pero quiero hacer resaltar algo, hermano, que está en el verso 22, donde dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí encontramos a los ángeles trabajando, hermano. Encontramos a los ángeles trabajando. Porque ¿saben qué? La Biblia dice que los ángeles, un hermano, sí, Hebreos capítulo 1, 7 y 14. Los ángeles, hermanos, son nuestros ayudadores, están para ministrarnos. Nosotros no les podemos ver. ¿Por qué? Porque son espíritus. Hebreos 1, 7 y 14. No son todos espíritus
Gracias, Ali. Son espíritus ministradores a favor de los que hemos heredado la salvación. Ellos nos ayudan, hermano. Y en el momento de nuestra partida, en el momento de nuestro traslado, ¿cómo será? Ninguno lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos experimentado. Y el día que lo hemos experimentado no podemos volver para contarlo. Nadie ha venido de allá para contar su experiencia en el día de su muerte, pero sí la Escritura nos abre pequeños paréntesis donde nos enseña y nos deja escritas estas cosas. Los ángeles, hermanos, se encargan de trasladar un alma de un cristiano, de un creyente, de un redimido, a los mismos cielos. Esa alma no va sola al cielo, es trasladada por los ángeles. ¿Por qué? La Escritura lo dice, fue trasladada, fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro era un hombre pobre, Lázaro era un hombre que no tenía nada, Lázaro era un hombre que estaba a la puerta de un millonario, diríamos hoy, de un rico, que vestía de púrpura y todos los días hacía banquete, ¿sí? Tenía mucho dinero y vivía así este rico, pero este rico lamentablemente no tenía a Cristo en su corazón, no tenía al Señor, quizás había escuchado de él muchas veces, pero nunca le abrió su corazón, como sucede hoy en día. ¿A cuántas personas quizás se le habla, o le hemos hablado, le hemos entregado un folleto, o está este testimonio y han venido un día aquí y han escuchado a una clase, a una despedida de clase, o a una reunión especial aquí o en tantos lugares? Y el hombre rechaza una y otra vez la gracia de Dios. A este hombre le pasó, era un hombre que tenía todo, era adinerado, ¿qué más le podía faltar? Lo tenía todo, vestía de púrpura, dice, hacía fiesta todos los días, pero no tenía lo más importante, que era la vida eterna, que es la vida eterna. Y un día murió. ¿Y qué pasó? Fue sepultado. Nos dice de ese rico que a pesar de que tenía mucho dinero, fue llevado por los ángeles a los cielos. No, fue sepultado. Y nos cuenta un poquito, otro paréntesis, nos abre la escritura de lo que es este lugar. Es terrible. El Señor, siempre decimos, habló más del infierno que del cielo, porque es un lugar real y no quiere que nadie vaya a ese lugar. Murió rico y fue sepultado. Fue un lugar de tormento. Pero murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a los mismos cielos. Y un día, hermano, cuando nosotros nos toque partir, si el Señor no viene antes, ojalá viniera antes el Señor y nos llevara con él, pero un día, sea como sea, cuando estemos en el cielo, a este Lázaro lo vamos a conocer. Al rico no, porque el rico va a estar en otro lado. Y así a cuántos más vamos a conocer, hermano. Vamos a estar todos en el cielo. Cuando un creyente muere, cuando un hijo de Dios muere, los ángeles trasladan su alma a los mismos cielos. Quinto punto y último, ya se nos pasó la hora. Cuando un cristiano muere, muere para Cristo, dice la Escritura. Hay 5 puntos más, hermanos, que tenemos, ni los he mencionado, lo vamos a dejar para esta reunión. Compartimos Romanos capítulo 14, 7 en adelante, y terminamos con esta Escritura. Sé que arranqué tarde, ¿sí? Arranqué 25. Pero no nos vamos a pasar más igual tampoco. Romanos 14, verso 7, dice la Escritura, dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Qué versículo, ¿no? Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo, él se consideraba entregado totalmente a Cristo, y así lo era, así lo el apóstol, ¿sí? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, lo vivimos para nosotros mismos. Debería ser la escritura, ¿sí? Y ninguno muere para sí tampoco. ¿Cómo es esto? Y dice el verso 8, porque si vivimos, para el Señor vivimos.
¿sí? El Señor nos ha cambiado de dirección el día que le hemos recibido y ahora vivimos para el Señor. Por eso a veces el mundo y los inconversos y la gente nos cuestiona por qué el creyente no participa, por qué el creyente no esto, por qué el creyente... Porque vivimos para Cristo, si es que lo deseamos y lo hacemos o lo queremos. Pero si un creyente vive para Cristo, no va a compartir muchas veces con lo que el mundo hace o se maneja, ¿sí? Por eso el apóstol dice, si vivimos para Cristo, también debemos morir para Él. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. El día que le hemos recibido al Señor Jesús, le hemos entregado nuestro, ¿qué solemos decir? Nuestro corazón, ¿sí? Y no solamente eso da a entender la Escritura que es en vida, es en muerte también. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, ¿sí? Ya sea en esta vida presente o ya sea en la muerte que nos toque pasar, nos vamos con el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así muerto como de los que viven. El Señor, hermano, es dueño de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por eso cuando Él regrese a buscar a la iglesia, va a levantar también a los cuerpos de los que ya han partido, ¿sí? Y serán levantados y serán resucitados. Quizás estos puntos que hemos mirado hoy, hermano, los otros quizás puntos tienen un poco más, diríamos, son más alentadores, ¿sí? Pero estos puntos, hermanos, que hemos leído también deben ser de aliento. Un creyente, hermano, cuando parte, ¿sí? Es verdad que duele la separación, es verdad que vamos a llorar, es verdad que vamos a sentir el dolor y esa falta, ¿sí? Porque no está más ese querido o ese hermano. Pero por otro lado debemos tener conciencia y debemos ser realistas de que ese hermano, ese familiar, ese ser querido que falleció, está en el Señor, no está en un lugar de tormento. La Iglesia Católica lamentablemente hoy predica que hay un lugar que es intermedio, el famoso purgatorio. ¿Han escuchado el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Según la Iglesia Católica, dice, el purgatorio se define como un estado del alma transitorio, ¿sí? O sea, después de la muerte, ¿sí? Personas que mueren sufren la pena temporal que se debe a los pecados perdonados para luego poder acceder a la gloria de Dios. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice eso la Biblia. ¿Sí? La Iglesia Católica dice que un alma cuando muere va al purgatorio y ahí se define. No, no dice la Escritura eso. La Escritura nos dice cuando una persona muere, hay dos lugares. Es el cielo y es el infierno, ¿sí? No hemos leído, pero hay algunos versículos donde dicen que el Señor no desea la muerte del impío, no la quiere, pero sí se goza en la muerte de los santos. Y parece contradictorio, no lo vamos a mirar porque yo sé que se pasó la hora, ¿sí? Pero Dios anhela la muerte de los santos, porque Él viene a nuestro encuentro y nos lleva a un lugar mejor que este lugar, hermano. El cielo es mejor que esta tierra. Si nosotros pudiéramos entrar al cielo y pedirle a alguien que ofrecerle si quisiera venir a ti, nos diría que no, yo estoy mejor acá. Si Dios le diera la oportunidad a un creyente de volver a vivir como vivía antes, le diría que no, yo me quedo en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es muchísimo mejor que esta tierra, como dijo Pablo a los filipenses. El cielo es mejor, hermano. Los que ya han partido, los que nos han antecedido, están en un lugar de gloria. ¿Sí? Yo sé que es doloroso y triste para los que nos ha tocado enfrentar la situación de una partida de un ser querido, pero ellos están mejor. Hermano, cuando estemos en el cielo vamos a estar mejor. Esta vida es una vida, estos días, la verdad que la vida es, nos levantamos, es rutinaria, y amén que lo podemos hacer, y la salud que el Señor nos da, y eso, y todas las comodidades, y las bendiciones, ¿no? Pero se transforma en una rutina, no es una rutina la vida. Levantarnos, desayunar, la escuela de los chicos, el trabajo, comer, parece que tenemos que comer siempre, y el cuerpo lo necesita, pero es rutina. Pero el cielo va a ser distinto, hermano, es un lugar de gloria. Es un lugar de gloria, es un lugar muchísimo mejor que este, como dijo el apóstol Pablo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Amén.